Hola amigas, hola amigos, bienvenidos a una nueva entrega más de la Academia del Profe Neri. En esta ocasión vamos a analizar el tema liberalismo económico. Antes de iniciar de lleno en el tema, vamos a dar dos definiciones. Por un lado vamos a ver qué es el liberalismo y decimos que es una filosofía y una actitud que propone la libertad y la tolerancia en las relaciones humanas. Se opone al absolutismo, al despotismo, al conservadurismo y a los sistemas autoritarios, dictatoriales y totalitarios. De esta corriente de pensamiento se fundamenta el Estado de Derecho como la democracia representativa y la división de poderes. Ahora, ¿qué es el neoliberalismo? Se le conoce también como el nuevo liberalismo y es una corriente económica y política capitalista inspirada en el liberalismo clásico reformado con un nivel limitado de intervencionismo del Estado en las actividades económicas. Pues bien, vamos a entrar de lleno, ya que sabemos qué es el liberalismo y el neoliberalismo, vamos a entrar de lleno en lo que es la presentación del día de hoy. Crítica a la corriente económica. Las corrientes principales de la economía siempre han tenido a sus críticos. ¿Cuáles son las principales corrientes de la economía? Desde las más antiguas podemos mencionar el mercantilismo, que hacía énfasis en la acumulación del oro y de la plata. Podemos hablar de la fisiocracia, que hacía énfasis en la agricultura como el único sector productivo que generaba valor. También el liberalismo económico es otra corriente y este afirmaba que existe un orden económico natural que tiende a establecerse espontáneamente, es decir, que el mercado se controla a sí mismo. Se llega a un equilibrio, lo que posteriormente llegarían a decir los economistas más recientemente. Ya en la segunda mitad del siglo XX tenemos dos corrientes principales. Por un lado tenemos el neoliberalismo y por otro lado tenemos el monetarismo. También ha habido críticas a los métodos matemáticos que han empleado la economía, así como a la carencia de pruebas empíricas de la misma. En este caso, como estamos analizando el liberalismo económico, vamos a ver las principales críticas que han hecho los miembros de la escuela austriaca hacia el empleo de los modelos matemáticos o métodos matemáticos y a la carencia de pruebas empíricas. Los críticos habituales de los austriacos hacia el uso de los métodos matemáticos en economía son no existen constantes en la acción humana, es lo que decían, ¿verdad? También decían que la representación por medio de funciones no permite descubrir la causalidad de los fenómenos económicos. Además decían que se centra solo en describir estados de equilibrio y no se puede explicar los procesos dinámicos de los mercados. También decían que los modelos matemáticos asumen homogeneidad y continuidad en la acción humana y que precisamente es heterogénea y discontinua esta acción, ¿verdad? Entonces, esas son las principales críticas de la escuela austriaca. También hay defensores acérrimos del libre mercado. Estos son los integrantes pues, de la escuela austriaca, que tuvo un representante que posteriormente gana el premio Nobel en economía, que es Friedrich Hayek, ¿verdad? Él es el más destacado defensor en esta corriente. Planificación y totalitarismo. Todo intento de imponer a la sociedad un orden colectivo sería un fracaso. Esto lo decía Hayek y lo argumentó en su libro, uno de sus libros más famosos, que se titula Camino de Servidumbre, y lo publica en el año de 1944. También decía que toda planificación va en contra del orden espontáneo, o sea, el orden natural que la economía tiende
a lograr a través del tiempo. Una economía centralizada y planificada era más eficiente que el libre mercado. Esto lo argumentaban los economistas de izquierda. La planificación central no es económicamente viable. Esto lo argumentaba otro miembro de la escuela austriaca, Ludwig von Mises. Argumentaba Mises que no ofrece ningún medio racional para poner orden a los productos, pues a los precios, pues dependen del dictado de un comité planificador central para tomar decisiones que un mercado libre son cosa de cientos, miles o tal vez de millones de individuos. Defensa del socialismo. Oscar Langa desarrolla la teoría del equilibrio general. Oscar Langa no estuvo de acuerdo con Ludwig von Mises y en 1936, junto con Fred Taylor, publicaron un libro que se hizo famoso posteriormente. Se titula Sobre la teoría económica del socialismo. El modelo de Langa se basa en una combinación de propiedad pública de los medios de producción con un enfoque de ensayo y error, podríamos decir, para determinar los objetivos de producción y así lograr un equilibrio económico y la eficiencia de Pareto. Esto es muy importante mencionar porque ya posteriormente, posterior a la Segunda Guerra Mundial, se perfecciona la teoría general. Bueno, la teoría del equilibrio general se perfeccionó hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Es una representación matemática de una economía de mercado reducida a lo más esencial. En ella, todas las imperfecciones de los mercados se eliminan, ¿verdad? Y todos los actores del mercado están perfectamente informados y pendientes tan solo del beneficio propio. Pues esto es prácticamente difícil o tal vez imposible, ¿verdad? De que los actores estén plenamente informados. Recordemos este concepto de asimetría de la información. Realmente no todos los decisores tienen la información completa para la toma de decisiones. Además, siempre han existido y siempre existirán imperfecciones en los mercados. Entonces, vaya, pues esto ahí los dejo a su consideración. Ya si yo emito un juicio, pues estaría haciendo juicios de valor y ya estaría cayendo dentro de la economía normativa. No es mi intención. Mi intención es simplemente transmitirles información que les pueda ser de utilidad para sus actividades escolares. Bueno, continuamos. Sobre esta base afirmaba Langa, un consejo de planificación central podía fijar unos precios iniciales para la economía y luego permitir a toda la sociedad comerciar libremente, ajustando la oferta y la demanda en función de aquellos precios. Posteriormente, el consejo podía ajustar los precios en función de la oferta y la demanda, y el resultado, decía, sería eficiente. Esto viéndolo particularmente ya en la cuestión práctica, por ejemplo, aquí en México, recientemente se estableció un límite de precios en un sector, no a toda la economía, solamente a un sector. En este caso es al sector, una parte muy importante del sector energético, que es el gas LP. Se establecieron por parte del gobierno un límite de precios que semana a semana se está actualizando, y dentro de ese límite de precios
todos los oferentes, todas las industrias de distribuidoras de gas LP tienen que establecer su precio. Pueden vender a un precio inferior, pero no a un precio superior al establecido. Entonces, pues actualmente el gobierno aquí en nuestro país, en México, donde estoy haciendo este video, pues tiene una tendencia hacia la izquierda, y aquí vemos particularmente esto que les estoy mencionando, aunque no en todos los sectores de la economía, pero uno sí muy importante como parte del sistema energético, la distribución del gas LP, ya que de un 60 a un 70% de los hogares mexicanos pues consumen este energético. Bien, seguimos avanzando. Toma como supuestos habituales de la microeconomía la oferta y demanda como determinantes de los precios. Estamos hablando de Oscar Langa, relacionado a su teoría del equilibrio, ¿no? Este trabajo de Langa se convirtió más tarde en la base de la economía del bienestar, ¿sí? La cual atiende a cómo el libre mercado puede lograr objetivos socialmente deseables. Esto es muy importante, hago énfasis sobre lo que es la economía del bienestar, ¿sí? Decimos que la economía del bienestar entonces atiende a cómo el libre mercado puede lograr objetivos socialmente deseables, o sea, no irse a un extremo, no al extremo de los intereses egoístas de el sector empresarial, no al el extremo de la fuerza de trabajo, sino más bien pues lograr buscar un equilibrio, una armonía. Entonces esto para mí es sumamente importante, la economía del bienestar. Bien, seguimos avanzando. La escuela austriaca. Las imperfecciones de los mercados. Bueno, Hayek y sus colegas ofrecieron una versión bastante distinta a la de Langa, ¿verdad? Sobre las virtudes del libre mercado. No supusieron que los mercados carecen de imperfecciones, ¿sí? Ni que los individuos están completamente informados para la toma de decisiones. Hayek sostiene que el orden espontáneo es el mejor medio disponible para garantizar una economía moderna, compleja, ya que el conocimiento sobre la sociedad, que es muy compleja, nunca puede ser perfecto, ¿verdad? Entonces esto es sumamente importante. Decían, ¿verdad?, que los precios fluctúan en respuesta a las acciones de n número de individuos, n número de empresas, ¿sí? Entonces, y que el conocimiento sobre la sociedad pues nunca puede ser perfecto, es una telaraña, por más de que hablemos de teoría de la complejidad desde el punto de vista matemático, de la teoría del caos, vaya, pues difícilmente se va a lograr tener un conocimiento perfecto de la sociedad en su conjunto. Bien, seguimos avanzando. Tiranía de lo colectivo. El gobierno debe actuar solo para preservar los mecanismos espontáneos del mercado, decía en este caso en su libro Fundamentos de la Libertad, ¿verdad?, publicado en 1962, estamos hablando de Hayek, ¿verdad? Opinaba que en la medida de lo posible el gobierno debe de actuar solo para preservar los mecanismos espontáneos del mercado y para contrarrestar las fuerzas colectivas que amenazan el imperio de la ley. Eso es lo que proponía Hayek, ¿sí? Esas dos limitantes, por decirlo así, en las cuales se debe de aplicar la participación del Estado en la economía. Nacimiento del neoliberalismo. Después de la Segunda Guerra Mundial,
La necesaria reconstrucción de los países llevó a un consenso keynesiano y a una mayor intervención del Estado en la economía. ¿Sí? A través, pues sabemos, del gasto público. ¿Sí? Estados Unidos y el Reino Unido dieron relevancia mundial al libre mercado. ¿Sí? Por un lado Ronald Reagan y por otro lado Margaret Thatcher, ¿verdad? Fueron las que impulsaron, se basaron mucho, particularmente en el Reino Unido, en el famoso libro que mencionamos hace un momento de Hayek, Camino a la Servidumbre. ¿Sí? Nace el liberalismo, que aplica estrechamente los postulados de la escuela austriaca. ¿Sí? Entonces aquí es el nacimiento del neoliberalismo. Y ya el neoliberalismo como tal, ¿sí? ¿En qué consiste? Industrias nacionales fueron privatizadas y los gobiernos dejaron de intervenir en los mercados. ¿Sí? Colapsa la Unión Soviética, y este colapso de la Unión Soviética pues hace resaltar, por decirlo así, las bondades del sistema del libre mercado, particularmente del neoliberalismo. Es como si dijesen en aquel tiempo, te lo dije, lo mejor es el neoliberalismo. Ya vieron lo que pasa con un sistema planificado. El socialismo no es lo más adecuado. Entonces, este colapso de la Unión Soviética vino a impulsar el inicio del neoliberalismo. ¿Sí? Se llegó a pensar que no había otra alternativa viable al libre mercado. Pues al colapsar la Unión Soviética, que era la representante de este sistema de planificación centralizado, pues se llegó a pensar que era la única opción, era el capitalismo en su máxima expresión, el neoliberalismo. ¿Sí? Hacia el año 2000, un nuevo consenso en macroeconomía, limitar el papel del Estado, y toma relevancia Milton Friedman, otro premio Nobel de Economía, ¿sí? Y su corriente monetarista, ¿no? Que hace mucho énfasis en el neoliberalismo. De vuelta a la escuela austriaca. El colapso del sistema financiero en los años 2007-2008 y los rescates bancarios, los economistas de la escuela austriaca se han distinguido por criticar tales rescates. Afirman que suponen una injerencia injustificable en el mercado. O sea, no se justifica que los gobiernos rescaten a las empresas, que rescaten particularmente a los bancos. Los programas keynesianos de mayor gasto público son igualmente criticados. Entonces, si se dan cuenta, siempre una corriente sustituye a la otra, se llena de una serie de críticas, y bueno, generalmente es el inicio de una corriente. La pregunta es: ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es la siguiente corriente que depara al mundo en el futuro? Esa sería una pregunta muy interesante. Pues muy bien, hemos llegado a nuestro final de la presentación. Podemos decir como conclusión que la economía de la corriente principal está en un continuo estado de deterioro, ahora particularmente con el surgimiento del COVID-19, ¿verdad? Los problemas económicos crecen, y pues la influencia de la escuela austriaca, que es aún más moderada que el neoliberalismo, está ahí tocando las puertas. Yo les pregunto, ¿será adecuado volver al liberalismo económico? Y ahí lo dejo para reflexionar. Pues muy bien, pues muchas gracias por estar en esta nueva entrega de la Academia del Profe Neri. Espero que les haya sido de interés y que les sea de utilidad esta información. Es mi más sincero deseo. Pues muchas gracias y nos vemos hasta la próxima entrega.